Que nuestro Padre Celestial le bendiga en este día. Este es nuestro octavo audio estudio en nuestra serie El Evangelio en Acción. El Señor Jesús, antes de su ascensión al cielo, les dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ya estudiamos parte de este versículo. Los apóstoles recibieron poder cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Testificaron de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en Jerusalén, en toda Judea, y en las últimas lecciones estudiamos cómo se testificó en Samaria, y ahora corresponde estudiar cuando el Evangelio llega hasta lo último de la tierra, hasta ese entonces conocida. En la lección anterior me fue necesario adelantarme un poco en el caso de Cornelio, quien fue el primer gentil convertido al cristianismo. Pero en esta y sucesivas lecciones hablaremos un poco más del asunto, pues vamos a aclarar algunos términos. Para comenzar, cuando hablamos del primer gentil, no me refiero a una persona amable, cortés, como comúnmente podemos definir la palabra gentil, sino que un gentil era en términos bíblicos un no judío, por lo que desde los tiempos del Antiguo Testamento, la raza humana era clasificada en judíos y gentiles. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos es el nombre por el que se conoce comúnmente a la nación de Israel al regreso de su deportación de Babilonia, pues la tribu de Judá fue, de las 12 tribus de Israel, la única que de cierta manera se ha mantenido a través de los tiempos, y era la tribu de la cual descendía el Señor Jesús, por lo que Jesús fue judío. Pero para entender mejor lo que significó la conversión a Cristo del primer gentil, es necesario ir mucho más atrás, a los días de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa que Dios le hace a Abraham consta de dos partes. La primera, iba a ser de él una gran nación e iba a engrandecer su nombre. Y la segunda, en él, en su descendencia, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La primera parte de la promesa se cumplió en la nación de Israel. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, y Jacob, cuyo nombre también es Israel, es el padre de las 12 tribus, entre ellas la tribu de Judá, de la que comentamos anteriormente. La segunda parte de la promesa vendría a través de Cristo, linaje de David, quien pertenecía a la tribu de Judá. Por medio de Cristo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Ese era en grosso modo el plan de nuestro Dios, plan que al parecer muchos judíos no entendían, entre ellos el apóstol Pedro, plan que vino a cumplir Jesús, pues con su muerte reconciliaría a todo aquel ser humano que lo quisiera con el Padre Creador y pasaría a formar parte de las familias bendecidas. Esta reconciliación con el Padre se hace por medio de la predicación del Evangelio y de la obediencia al mismo. Los primeros que recibieron la buena noticia de la salvación fueron los judíos, en boca del apóstol Pedro, haciendo uso de las llaves que el Señor Jesús le dio cuando confesó su divinidad allá en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 19. Ahora le tocará usar nuevamente las mismas llaves para abrirle las puertas del reino a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. En estos primeros versículos, la Biblia nos describe quién era este hombre llamado Cornelio. Era un soldado romano, característica nada agradable a los ojos de un judío. Era piadoso, es decir, era un hombre devoto a Dios. En eso se diferenciaba de muchos de sus coterráneos, quienes eran adoradores de muchos dioses. Era temeroso de Dios. En la Biblia el temeroso de Dios era aquel que creía en el Dios creador, en el Dios de los judíos, pero que no había adoptado la religión judía. A todo aquel gentil que se convertía al judaísmo, circuncidándose, a esa persona le llamaban prosélito. Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa. Había enseñado a su familia a adorar al Dios de Israel. Cornelio hacía muchas limosnas,
era un hombre caritativo, ayudaba a los pobres de la nación judía. Y Cornelio era un hombre de oración, pues oraba a Dios siempre. En la próxima lección seguiremos hablando de este hombre y de la forma como le llegó el mensaje del Evangelio. Usted puede ser una persona con las mismas características de Cornelio. Dios también se está fijando en ti. Recuerda que el Salmo 14:2 dice que Dios desde los cielos tiene su mirada en la humanidad para ver si hay algún hombre o mujer que lo esté buscando. Si tiene preguntas o comentarios, comunícate con nosotros, bien sea el que compartió contigo este audio o comuníquese conmigo al +58-412-126-1642 o al correo electrónico iglesiadecristo@hotmail.com. Dios le bendiga.